nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas. En esta oportunidad quisiera invitarlos a que me acompañen en la lectura de Lucas, el capítulo 16, los versículos comprendidos entre el 1 y el 13. Vamos a dar lectura a Lucas, capítulo 16, los versículos del 1 al 13. Espero que cada uno de ustedes tenga ahí en papel o en el celular el texto bíblico para en la versión con la que cuenten pueda seguir la lectura. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me avergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, te agradecemos por tu presencia acá con nosotros, por todo lo que haces en nuestra vida y por tu palabra que siempre nos da luz espiritual. Haz que este pasaje, a pesar de su complejidad, la pueda dar también en nuestro estudio de esta oportunidad de esta noche. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, acá en este capítulo 16 vamos a ver que así como el Señor planteó tres parábolas relacionadas con la misericordia de Dios en el capítulo 15, ahora va a indicar lecciones a través de dos parábolas sobre la sabia administración de los bienes materiales. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo la primera, luego vamos a ver un paréntesis que nos indique principios que nos van a ayudar también a sacar provecho de estas enseñanzas y luego veremos la segunda. En esta oportunidad entonces vamos a ver, según los versículos que hemos leído, las lecciones de un administrador astuto. Y primero tenemos entonces la historia en sí misma. En los primeros 8 versículos tenemos la historia de la parábola. Fíjense, les recuerdo que una parábola es una historia que trae algunas enseñanzas espirituales. Así es que el hecho de la historia refleja las condiciones sociales, culturales, históricas de los tiempos del Señor. El Señor cuenta historias de cosas que pudieron haber acontecido o que podrían ser semejantes a las que Él habrá escuchado, de las cuales se habrá enterado, o aún habrá tomado, como pasa en la actualidad con el cine, que es basado en hechos reales, toma un hecho real y lo puede eh, enriquecer con su capacidad de contar una buena historia. Lo importante entonces no es la historia en sí misma, sino las lecciones espirituales que aprendemos de ella, y no debemos pensar que cada punto necesariamente tiene algo que indicarnos,
sino que el conjunto nos va a dejar algunas enseñanzas. Sobre todo en este caso que se diferencia estas lecciones del administrador astuto, podemos diferenciar la historia propiamente dicha, los versículos del 1 al 8, de las lecciones desprendidas de esa historia a partir de la segunda parte del versículo 8 hasta el 13. En cuanto a la historia en sí misma, vamos a ver, en primer lugar, que es la de alguien llamado a rendir cuenta por su mala administración. Fíjense que dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Era muy frecuente de que personas muy adineradas contrataran administradores, mayordomos, que se encargaran de todos sus negocios. Algunas veces estos eran hasta esclavos y otras veces eran personas libres, pero que realmente lo que tenían que hacer es administrar lo que le pertenecía a otro. En este caso es este hombre rico que actuaba como dueño, como amo de todos los bienes. Por algún motivo este hombre se enteró que el mayordomo estaba administrando mal. Fíjense que en la versión popular dice, fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes, ¿no? En la nueva versión internacional dice, a quien acusaron de derrochar sus bienes. Y claro, el hombre lo llamó a cuenta y le dijo, bueno, tenés que dejar tu cargo y tenés que rendir cuenta de lo que has hecho hasta el momento. Ya no vas a poder seguir siendo mi mayordomo. Pero fíjense que es interesante acá, cuando al final dice, ya no podrás más ser, ¿no? O como dice en la versión popular, ya no puedes seguir siendo mi mayordomo, ¿no? En la nueva versión internacional dice, ya no puedes seguir en tu puesto. Es decir, que le pide la renuncia, como se dice actualmente, pero no de inmediato. Y entonces esto es lo que va a explicar cómo continúa la historia, porque entonces este hombre, según los versículos 3 y 4, debió armar un plan para garantizar su futuro. Dice el versículo 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Dice, yo hasta este momento vivía muy bien como un administrador de un hombre importante, de mucho dinero, seguramente que habrá tenido un buen pasar como tal, y ahora se encontraba en una situación difícil porque no estaba en condiciones de realizar un trabajo físico, bien lo refleja la versión popular, dice no tengo fuerza para trabajar la tierra, ¿no? Y la otra opción era convertirse en un mendigo, lo cual decía le iba a dar vergüenza, no iba a poder, como dice en la versión popular, me da vergüenza pedir limosna. Y entonces el versículo 4 nos indica qué plan se le ocurrió. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. O sea, ya sé lo que voy a hacer para garantizarme personas que me reciban en sus casas una vez que ya no sea mayordomo, ¿no? Como dice en la versión popular, para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. O como dice la nueva versión internacional, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Evidentemente, para darle trabajo o para brindarle cierta recompensa por lo que inmediatamente decidió hacer. ¿Qué es lo que decidió hacer? Lo que nos dicen los versículos 5 adelante. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Es decir, acordó con los deudores de su amo lo que podríamos llamar una quita significativa, ¿no?
Evidentemente que habría algunos documentos tipo pagaré, donde estaba indicado cuánto estaba obligado cada deudor a entregar, y entonces lo que hizo el mayordomo fue el cambiar las cantidades, los números, a favor de los deudores. De esta manera, al verse favorecidos los deudores, seguramente que después iban a recompensarlo, y él de esta manera no iba a tener que cavar ni mendigar, ¿no? Ahora, acá termina la historia propiamente dicha con la primera parte del versículo 8, donde dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Acá es muy importante enfatizar, como dice en la versión popular, el amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas, ¿no? Y acá la nueva versión internacional dice: pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es decir, recordemos esto: lo que se elogia, lo que el amo elogia es la astucia, la sagacidad con que este hombre manejó las cosas. Demostró ser una persona de muy rápida agilidad mental, de manera de el proveerse de un plan que le garantizara su futuro. Y entonces ahora sí vamos a las lecciones desprendidas de la historia contada, y podemos ver por lo menos tres. La primera la encontramos en la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9, y es que los hijos de la luz debemos considerar la sagacidad de los hijos de las tinieblas. Y muchas veces he pensado, y alguna vez lo he dicho en la iglesia, sobre esto que afirmó el Señor, porque muchas veces creo que los hijos de la luz nos dejamos pasar por encima por los hijos de las tinieblas, por los hijos de este siglo, como dice acá, y no actuamos con la sagacidad, la sabiduría, la rapidez mental de saber cómo solucionar las cosas. Y acá observamos que a estos hijos de las tinieblas, del siglo, del mundo, les permite ganancias materiales, ¿no? Este hombre, con base en esto, se garantizó un buen futuro económico. Pero en el caso de nosotros los cristianos, nos garantiza ganancias eternas, que es lo que dice el versículo 9. Yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. En la versión popular dice: les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en la vivienda eterna. La Nueva Versión Internacional dice: por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. O sea, lo que está queriendo decir es: actúen sagazmente y utilicen los bienes materiales con tal sabiduría a favor de los que pueden ser beneficiados por lo que ustedes tienen, para que cuando tengan que ir al cielo, es como que haya un comité de recepción para recibirlos. Lo que está queriendo decir es: realmente el que es hijo de Dios debe el saber administrar los bienes materiales con generosidad, que es una de las cosas que más insiste este evangelio para los gentiles, escrito por el médico Lucas, ¿no? De manera que debemos entender nosotros acá, toma la idea general, no elemento por elemento, para transmitir esta lección. Con el segundo caso también pasa algo similar. Hay una lección global en los versículos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Como dice la versión popular, el que se porta honradamente en lo poco también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco tampoco la tiene en lo mucho. Muchas veces las personas que no tenemos grandes fortunas pensamos, bueno, yo tengo tan poco que realmente no es tan importante como administro. No, por cada peso que tengamos debemos mostrar nuestra honradez, nuestra fidelidad a Dios en utilizar bien lo que Él ha puesto en nuestras manos. De manera, dice el 11, que si con la falsa riqueza de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará la verdadera riqueza? O sea, la verdadera riqueza, tal y como lo vemos claramente en el Sermón del Monte, son las celestiales, donde debemos hacer nuestros tesoros. Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Es decir, si realmente ustedes son malos administradores, ¿cómo van a aprovechar lo que Dios les ha dado en herencia? Que es la vida eterna con todo lo que esto implica. Y finalmente, la tercera gran lección es que nadie debe compartir su lealtad a Dios con la brindada a las riquezas. Lo que vemos en el versículo 13. Dice este versículo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Como dice en la versión popular, ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Como dice en la nueva versión internacional, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. Es decir, acá esta lección implica dos grandes aspectos. El primero es que hay que optar entre estos dos señoríos. O hacemos de Dios nuestro Señor, o hacemos de la riqueza nuestro Señor. Y otra vez, a veces podemos pensar que aquellos que no somos adinerados no tenemos de qué preocuparnos, no tenemos riqueza. Lo que debemos entender es que acá riqueza está en el sentido de los bienes, sean pocos o muchos que tengamos. A veces la pobreza nos lleva también a idolatrar lo poco que tenemos, a obsesionarnos por lo que tenemos, a tratar de no abrir nuestra mano generosamente y no proceder conforme a las convicciones que nos enseña la palabra de Dios. Y la otra gran lección es que no se puede servir simultáneamente a Dios y a las riquezas. Y en nuestro tiempo cada vez vemos más cómo las riquezas se constituyen todo un ídolo, cómo muchas veces el mundo en el que vivimos va presionando para que cada vez le demos más importancia a los bienes materiales y menospreciemos los bienes espirituales. Nos lleva a este mundo a creer que realmente, como dice el dicho, cuánto tenés, cuánto valés. Esto no es así para los que formamos parte del reino de Dios, sino que nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con los bienes de este mundo son perecederos. En cambio, los bienes espirituales son eternos, van a durar para siempre. Muchos han considerado el pasaje que hemos visto como uno de los más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Espero que realmente hayan podido captar las enseñanzas que encontramos en el mismo, porque por algo están acá en su palabra, y que realmente ustedes y yo podamos aplicarlas a nuestra vida hoy, mañana y siempre. Vamos a orar pidiendo que así sea. Amado Dios, gracias por estar con nosotros una vez más al estudiar tu palabra. Haz que la misma nos muestre cómo debemos comportarnos para agradarte y para vivir en el centro de tu voluntad. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.